Bien, en cuanto a la curiosidad por saber sobre el aumento de número de jóvenes, supongamos que jóvenes incluye la última etapa de la adolescencia y la primera etapa de la vida adulta independiente, podríamos decir, ¿no? Sin duda que las consultas en las últimas décadas han subido a nivel formal. ¿Por qué quiero decir y aclarar esto? Porque antes este tipo de consultas por problemas de angustia, de dificultades de vínculos, de fobias, de miedos o de cuestiones más graves, las recibían siempre los médicos, que eran los médicos antiguamente llamados de cabecera o de familia, que intentaban en general normativizar entre locos y sanos. En el último siglo y pico, desde que Freud descubre que el sujeto tiene un inconsciente y que se puede trabajar con los aspectos más ocultos u olvidados del ser humano, empieza a haber como una especialización, ¿sí? Y entonces, para un analista del siglo XXI, decir si hay más demanda, podríamos decir que no, si tenemos en cuenta que como médicos sabemos que la demanda sobre cualquier problema del alma siempre ha estado mezclado con la demanda de ayuda, no solo a la medicina, a la religión, a todas las ofertas de bienestar, digo, entre las médicas y los que leen las cartas. Siempre un ser humano en apuros en general pide ayuda donde sea. Desde el punto de vista de psicoanalítico, puedo decir que los jóvenes siempre han sido los que más demandaban. Por tanto, ¿por qué? Porque es una teoría y una práctica nueva. Para la historia es muy nueva. 100 y pico de años no es tanto. Sin embargo, sí que en muchísimas partes del mundo forma parte indispensable del pensamiento sobre el ser humano. El ser humano no es solo un cuerpo, sino que también es una mente. Por tanto, sí puedo decir que hay ahora más información, ya lo sabéis, en la época de la comunicación, y que la salud actualmente está definida como un bienestar psíquico y físico. Por tanto, sí que el ser humano occidental ha ido incluyendo en su concepto de estar sano, tener también psicológicamente un estado mejor. ¿Por qué digo que los jóvenes siempre han sido los que han llevado adelante esto? Porque la respuesta universal, no sé si podemos confirmarlo que desde el hombre Cro-Magnon, pero sí en los últimos siglos las sociedades siempre han estado en función de coordinar el bienestar o el malestar del ser humano. Pero el ser humano nunca deja de tener malestares. Por tanto, siempre los jóvenes van avanzando, buscando nuevas cosas. Está muy en boga actualmente el término depresión, el término ansiedad, el término estrés, términos que seguramente vosotras crecisteis con ellos, pero que hace 2 siglos no existían. Nadie decía estoy depre, como se dice ahora, y sin embargo la depresión, definida como la pérdida de la vitalidad, la pérdida de la libido, la pérdida de interés por la vida, en grados desde leve a absolutamente grave,
ha existido siempre en el ser humano. El término depresión para los psicoanalistas no es un diagnóstico. Sin embargo, para la psiquiatría actual es un diagnóstico que tiene además sus fármacos, los antidepresivos y los ansiolíticos. Para nosotros la depresión es solamente un síntoma de que bajo esa desvitalización hay un problema sin resolver, un problema que puede ser muy antiguo, familiar, de los primeros años, de la infancia, o un problema del encuentro del ser humano, de ese sujeto con la adolescencia, los cambios, o un duelo no resuelto, o una emigración traumática, o una enfermedad. Por tanto, cuando hablamos y preguntamos sobre depresión, desde el psicoanálisis tenemos que transmitir esta manera de verlo solo como un síntoma, al igual que la angustia, los famosos panic attack, que ahora también parece que se diagnostican a montones, existieron siempre y eran crisis y angustia, porque la angustia es el sentimiento más humano y más incontrolable que nos hace ver que tenemos nuestros límites y que atendiéndolos podemos mejorar la situación. Las causas de la angustia también pueden ser conscientes, no son solo, la angustia no es una respuesta patológica, la angustia es algo necesaria. Fijaros, pensad en Siria en estos momentos, pensad que habéis vivido ahí 10 años y que ahora estáis en un campo de concentración europeo sin salida, sin más que lo básico por la generosidad de algunas personas, y que vuestro país está destruido. ¿Con qué nos vamos a encontrar si no es con angustia? Si no hay angustia, sería sospechoso, ¿no, verdad? Por tanto, no olvidemos que las causas de angustias pueden ser, y la mayoría de las veces son, de procesos internos, pero que por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos en nuestra sociedad y de mejorar la sociedad. La misma sociedad, con su política, sus guerras y sus paces, hace también que el ser humano tambalee. La sociedad y todos los cambios actuales tan vertiginosos, hay historiadores que opinan que lo que ha cambiado la sociedad en este último siglo es lo que había cambiado en 15, o sea que el ritmo vertiginoso es lo que no nos permite procesar lo que está pasando. Por más que nos informen, ya veis que en la televisión, en los periódicos, en la radio, tenemos excelentes periodistas que están todo el día informándonos de lo que pasa, pero no nos da la capacidad neuronal para integrar todas las problemáticas sociales mundiales, puesto que hasta hace muy poco la información no llegaba, ¿sí? Hace muy poco en la historia no sabíamos lo que estaba pasando prácticamente a nuestro alrededor. Por tanto, en los últimos siglos el ser humano ha entrado en una etapa donde lo que coincide con los físicos, que la teoría del caos del universo pasa a ser la teoría de la sociedad informática, y el mundo, más que ético, como lo habían planteado los griegos, es un mundo estético. Lo que importa es lo bello, lo eternamente joven, el no tener enfermedades, el tener dinero para hacer lo que se le ocurre. Si una persona no va de vacaciones ya se siente frustrada, cuando hace 3 siglos felices estaban de estar en sus casas labriegas teniendo un día libre si es que alguien le atendía las tareas.
quiere decir que os quiero dar esta visión histórica para que no nos quedemos ninguna de las partes solo en el vertiginoso camino actual. Si lo vemos históricamente, ¿sí? El mundo actualmente tiene ambas cuestiones, lo estético en primera página y lo ético siempre atrás de lo estético. Por eso surge la bioética y muchos elementos de crítica que hacen que los seres humanos tengan rápidamente cambios de valores, y una chica se pueda deprimir porque está gordita, que antes era ser bella en el siglo XVII, o un chico se pueda deprimir porque no sabe jugar al fútbol, cuando el fútbol es algo absolutamente secundario en la historia de la humanidad. Estos ideales sociales, que es lo que os importa en esta pregunta, son ideales que cada sociedad construye para poder vivir. Pero el ser humano tiene que adaptarse, y se adapta en base a cambios que a veces le generan muchas pérdidas y mucha angustia. Bien, la sanidad, hoy hablábamos de la salud como un equilibrio psicofísico definido así por la Organización Mundial de la Salud en el último siglo pasado. Por lo tanto, ya la esfera de lo público tiene que hacerse cargo, entre comillas, de todo el factor emocional del sujeto. De hecho, cada vez hay más intervenciones nuestras en los procesos terapéuticos, en la cirugía, en los cánceres y en muchas enfermedades orgánicas, porque un enfermo orgánico también tiene una reacción ante esa enfermedad, no solo se trata con medicación. Pero la orientación de las enfermedades mentales en la salud pública depende y varía profundamente de país a país o de continente a continente. Mi proceder de América del Sur, de Montevideo, me hace conocer la sanidad pública sudamericana, quizás más que otros colegas que han vivido siempre en España. Y es verdad que en países como Argentina, Uruguay, Norteamérica, Canadá y algunos países europeos, el pensamiento de lo psicofísico está muy tomado en cuenta en la sanidad. Sin embargo, y actualmente en la medicina española, los equipos de salud formados correctamente por un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero o enfermera especializada en psiquiatría, no logra abarcar la gran demanda que la sociedad impone. Por tanto, la atención, por muy meritoria que sea, nunca puede abarcar un tratamiento crónico, por ejemplo. Y además, las diferentes formas de concebir al ser humano hace que haya diferentes opciones terapéuticas. Dependerá de quién está en ese equipo, cómo se atienda al sujeto. Son variadas, por supuesto, las teorías, pero las más conocidas son la organicista, la que cree que nuestras emociones son puramente químicas y que con química se arreglan. Están las cognitivo-conductuales, que observan conductas y las intentan modificar con ejercicios y consejos, y una gran corriente humanística de donde nace el psicoanálisis y todas las demás psicoterapias por la palabra, que implica una relación de transferencia, de confianza y de asiduidad del tratamiento que no abarca la sanidad pública en casi ningún país.